Muy buenas, mi nombre es Gerald Caballero y le estaré hablando sobre la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Esta teoría estudia principalmente la naturaleza del conocimiento, o podríamos decir la inteligencia natural, de cómo el ser humano adquiere el conocimiento, cómo lo construye y por supuesto cómo lo aplica. Entonces, podríamos decir que la teoría del desarrollo cognitivo es una teoría constructivista, ya que el ser humano tiene la posibilidad de construir su propio aprendizaje. Dentro de esta teoría hay dos factores importantísimos, que son prácticamente en lo que se basa la teoría, que es la acomodación y la asimilación. Y dentro de estos dos factores hay aprendizajes a los cuales Piaget denominaba esquemas. A continuación le presentaré un ejemplo de asimilación y otro ejemplo de acomodación. Asimilación. Un niño ve por primera vez a una cebra y lo nombra erróneamente como caballo. Esa es su asimilación. Y la acomodación sería de que el niño ve un caballo y lo distingue de la cebra. Aquí les tengo otra gráfica que pueden ver. Asimilación, equilibrio, nueva situación, desequilibrio y acomodación. Bien, procederé a explicarlo. La asimilación sería de que el niño vio un caballo y lo asemeja con la cebra. Su equilibrio sería de que esa es su realidad, eso es su conocimiento, su aprendizaje. Para él esa idea es real. Luego viene la nueva situación, donde por fin él distingue el caballo de la cebra. Y de ahí pasa a un desequilibrio, porque ya sus dos ideas, la idea que él tenía cambió, o sea, entró en conflicto. Y luego llega la acomodación, donde por fin él puede entender de que un caballo es un caballo y una cebra es una cebra. Naturaleza de la inteligencia. Inteligencia operativa e inteligencia figurativa. Cuando hablamos de la naturaleza de la inteligencia, nos referimos a ese proceso o desarrollo cognitivo que se empieza a desarrollar desde el momento en que nacemos. Y podríamos decir que el desarrollo cognitivo es la etapa en la que empezamos o aprendemos a utilizar la memoria, la lengua, la percepción, la resolución de problemas pequeños o la intuición. Para Piaget, la realidad es un sistema de aprendizaje continuo, ya que de manera inconsciente la vida nos obliga a aprender. Dentro de la naturaleza de la inteligencia o de la inteligencia natural está la inteligencia figurativa y la operativa, que van relacionadas unas con otras. La inteligencia operativa es responsable de la manipulación o la transformación de los aspectos más dinámicos de la realidad. Por ejemplo, la inteligencia operativa se dice que es la parte más dinámica de la inteligencia. Esto va mucho de la mano con la asimilación y la acomodación. Por ejemplo, para que un niño reconozca de que una pelota es una pelota, el niño tiene que familiarizarse con esa pelota, sentir el olor, el tacto, los tamaños, las dimensiones, las características de la pelota. Entonces él puede, con su inteligencia operativa, definir de que eso es una pelota. Inteligencia figurativa. Se dice que es la parte más estática de la inteligencia, ya que esta solamente busca mantener en mente esos procesos que se dieron entre las transformaciones. Entonces, podríamos decir que la inteligencia operativa se trata de la asimilación y la acomodación, de cómo se dan esas dos cosas. Y la inteligencia figurativa es de qué pasa entre esas dos cosas y cómo mantenemos esa información o ese esquema, ese aprendizaje. Dentro de la asimilación y la acomodación, dijimos que pasa un equilibrio, luego la nueva situación y luego el desequilibrio. Bien, en esta teoría del desarrollo cognitivo de Piaget hay otras etapas muy importantes. Por ejemplo, la asimilación y la acomodación empieza desde que nacemos. Luego llega la etapa sensoromotora, que empieza desde que nacemos hasta los 2 años. La etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años. Y luego la etapa de operaciones concretas, desde los 7 hasta los 11 años. Estas etapas serán definidas por mis compañeros.
Buenos días, mi nombre es Nixia Díaz y hoy le voy a hablar sobre la asimilación y acomodación según Jean Piaget. Bien, mediante su estudio en el ámbito de la educación, Piaget se basó en dos procesos a los cuales llamó asimilación y acomodación. Para él, la asimilación significaba la integración de elementos externos en las estructuras de la vida o ambiente o aquellos que podríamos tener ya sea a través de experiencias. Es decir, la asimilación es cómo nosotros como personas y seres humanos percibimos y nos adaptamos a las nuevas informaciones. Estos son procesos mediante el cual se reinterpretan nuevas informaciones para hacerlas encajar ya sea con antiguas ideas. Esta se produce cuando las personas se enfrentan ya sea a información nueva o desconocida y hacen referencia a informaciones previamente aprendidas con el fin de captar su sentido. Un ejemplo de esto puede ser cuando un infante recibe por primera vez un biberón. Este de inmediato lo que va a hacer es succionarlo, puesto que ya él tiene una experiencia con el pezón materno y esto le ha preparado para relacionarse con objetos o con casi todo de esta manera. Por el contrario, la acomodación son aquellos procesos en el cual el individuo toma una información del entorno y altera los esquemas persistentes, ya sea con el fin de adecuar la nueva información. Piaget creía que el cerebro humano ha sido programado a través de la evolución para brindar ya sea un equilibrio, que es lo que él cree que en última instancia influye en las estructuras de los procesos internos y externos a través de la asimilación y la acomodación. Por ejemplo, a este mismo infante con el biberón, él aprende a sostenerlo para así poder succionarlo de una manera eficaz, cosa que no debía hacer con el seno materno. De esta manera lo que él está haciendo es incorporando una diferencia entre ambos objetos similares. La comprensión de Piaget era que la asimilación y la acomodación no puede existir una sin la otra. Son más bien como las dos caras de una misma moneda. Para asimilar un objeto en un esquema mental existente, primero es necesario tener en cuenta o adaptarse hasta cierto punto a las particularidades de este objeto. Piaget propuso 4 etapas del desarrollo cognitivo: la etapa sensorio-motora, la etapa preoperacional y las operaciones concretas y operativas formales. La etapa sensorio-motora es la que se extiende desde el nacimiento desde el nacimiento del bebé hasta la adquisición del lenguaje, que suele ser hasta los 2 años de edad. En esta etapa los niños construyen progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo mediante una coordinación de experiencias como son la vista, el oído, con la interacción física a objetos como agarrar, chupar y pisar. Los bebés adquieren el conocimiento del mundo a partir de las acciones físicas que realizan dentro del mismo. La permanencia del objeto es la comprensión del niño de que los objetos siguen existiendo a pesar de que él o ella no puedan percibirlos. Piaget puso una prueba a un niño en el cual le mostraba un juguete llamativo de color y de este mismo modo lo escondía a ver si el niño lo perseguía. Pero aquellos niños menores de 6 meses no lograron hacerlo. Bien, al final del periodo sensorial motor, los niños desarrollan un sentido permanente de sí mismos y del objeto. Piaget divide el estadio sensorio-motor en 6 subestadios, los cuales son los reflejos simples, que va desde el nacimiento hasta las 6 semanas. El segundo son los primeros hábitos o fases de la primaria de las reacciones circulares, que va de las 6 a los 4 meses de vida. La tercera es la fase de las reacciones circulares secundarias, que suele ser de los 4 a 8 meses. La coordinación de los estadios de las reacciones circulares secundarias, que suele ser de los 8 a los 12 meses. Las reacciones circulares terciarias, la novedad y la curiosidad, que son desde los 12 a los 18 meses, en los cuales los niños comienzan a experimentar, es decir, prueban nuevas formas de jugar o manipular los objetos. Y la internalización de los esquemas, que suele ser de los 18 a los 24 meses, cuando parecen haber representaciones internas, ya que el pequeño utiliza imágenes, palabras o acciones para representar objetos
eh, pueden pensar en el problema antes de resolverlo y los pensamientos empiezan a dominar sobre las acciones de este mismo. Muchas gracias. La etapa preoperacional es la segunda etapa en la teoría de Piaget. Esta comienza alrededor de los 2 años y dura hasta la edad de los 7 años. Como podemos ver, durante esta etapa los niños comienzan a participar en el juego simbólico y aprenden a manipular los símbolos, sin embargo aún no tienen una lógica concreta. Entre las características de esta etapa tenemos la falta de entendimiento de la lógica. Esto quiere decir que el niño que se encuentra en esta etapa no tendrá la capacidad de sacar conclusiones. Otra sería el uso cada vez de los símbolos en los juegos. En esta etapa utilizan los símbolos durante el juego y es en esta edad donde el niño utiliza su creatividad, ya sea que una cajeta de cartón puede decir que es una nave espacial o una escoba puede decir que es un caballo. Incapacidad para entender el punto de vista de las otras personas. Piaget dice que para el niño es muy difícil distinguir entre sus pensamientos, emociones y los demás. Esto quiere decir que si la comida favorita del niño es arroz con pollo y ensalada, este va a pensar que para todo el mundo esa también es su comida favorita. Piaget dice que es muy difícil para el niño ponerse al lugar de los demás. Esto quiere decir que el niño pensará que lo que él sabe, los demás también lo saben. También tenemos la centración o la dificultad para centrarse. Esto es debido a que el cerebro se encuentra en pleno desarrollo y los niños en esta etapa no son capaces de centrarse en varios aspectos, sino solo en uno. Anismo o creencia que todos los objetos están vivos o tienen un propósito. Un ejemplo sería cuando vemos a 2 niñas de 3 años, 4 jugando con sus muñecos y se les caen. De inmediatamente las niñas piensan que los muñecos se golpearon o que le duelen. ¿Por qué? Porque en esta etapa los niños creen que todo lo que está vivo, que todo está vivo y todo siente. Tenemos la irreversibilidad también, que se dice que los niños no desarrollan la reversibilidad del pensamiento hasta una etapa posterior del desarrollo cognitivo. Etapa de la función simbólica. Esta etapa es alrededor de los 2 hasta los 4 años. Los niños aún no pueden manipular y transformar la información de una manera lógica, pero sin embargo sí pueden pensar en imágenes y símbolos. Esto puede ser en los juegos mentales y los juegos de roles. El juego simbólico es cuando los niños desarrollan ya sean amigos imaginarios o juegan roles con otros amigos. Los juegos infantiles se vuelven más sociales y estos son asignados con amigos. Un ejemplo sería las niñas jugar a la casita o tener una fiesta de té. Eso es según la creatividad que el niño le ponga. Buenas, mi nombre es Joshua Chandler y parte de lo que me tocó va a hacer referencia a la subetapa del pensamiento intuitivo, que esta tiene lugar entre alrededor de edades de 4 a 7 años y los niños tienden a ser muy curiosos y a hacer muchas preguntas. O sea, son niños, siempre van a hacer este tipo de preguntas y hacen su asociación con el estado primitivo, en el cual si igualamos o comparamos como en un pensamiento de ficción los cavernícolas funcionaban, el cómo siempre querían darse cuenta de las cosas o averiguar lo que quieren. Seguido, Piaget llamó a esto la subetapa intuitiva porque los niños se dan cuenta que tienen una gran cantidad de conocimientos, pero no son conscientes de la forma en la que lo adquirieron. Técnicamente cada niño que hace algo en ese lapso de edad, que son de 4 a 7 años, no está consciente de lo que hace, simplemente imitan lo que ellos mismos consideran normal. Las características del pensamiento properatorio, que hace énfasis en lo que son la concentración, la conservación, la inclusión de clases, la interferencia transitiva.
En la concentración, que se refiere a que es el acto de centrar toda la atención en una característica o dimensión a una situación, ya que el niño al concentrarse simplemente va a ver ese área en la cual está viendo, ya sea una cómica o un paisaje, etc. Ellos siempre se concentran en un solo área y obviamente no le hacen caso omiso a lo que hay a su alrededor. La conservación, que es la conciencia de que si se altera la apariencia de una sustancia, esta no cambia sus propiedades físicas. En este estado los niños no son conscientes de la conservación y exhiben concentración. La inclusión de clases, que se refiere a un tipo de pensamiento conceptual que aún no pueden comprender los niños en el estado preoperacional. O sea, hay cosas que ellos de una manera objetiva, no todos los niños van a poder comprender ese área. Y la inferencia transitiva, que está utilizando los conocimientos previos para determinar la pieza que falta usando la lógica básica, ya sea que si, un ejemplo, el niño ve que A es mayor que B y B es mayor que C, el niño puede tener dificultad a la hora de entender que A es mayor que C. Por cuestiones de jerarquía y tomando en cuenta lo que se refiere a la concentración, que solamente el niño se va a enfocar en lo primero que él ve o que reconozca. Seguido la etapa de las operaciones concretas, que es el tercero de las 4 etapas de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, y esta etapa que sigue a la de la etapa preoperacional, que ocurre entre las edades de 7 y 11 años y se caracteriza por el uso adecuado de la lógica. Hacemos énfasis en el ejemplo dicho con respecto a lo de la jerarquía de las letras, en donde A es mayor que B y B es mayor que C. Todo este tipo de fundamento, igual ya sean operaciones numéricas o matemáticas, como dice que durante este estado los procesos de pensamiento de un niño se vuelven penetrantes y como adultos, y empieza solucionando problemas de manera más lógicas. Todo niño va a ir evolucionando a medida de la práctica y de cómo él vea las situaciones, a su parecer. Y de igual manera, en esta etapa los niños se someten a una transición en la cual estos aprenden normas tales como la conservación y que el egocentrismo es la incapacidad para considerar o entender una perspectiva distinta de la propia. Es la fase en la que el pensamiento y la moralidad del niño es completamente autocentrado, y durante esta etapa el niño adquiere la capacidad de ver las cosas de la perspectiva de otra persona. Ya esto lo vemos en un ambiente más medio complejo con respecto a escenarios que involucran opiniones de otros, ya sea un cómic, que por ejemplo, digamos un cómic en donde Jane pone una muñeca debajo de una caja y sale de la habitación, y luego Melissa lleva la muñeca a un cajón y Jane regresa. En este niño, el niño solamente va a pensar que la muñeca está en la caja, pero no va a ver más allá, pero el niño solamente sabe que está en el cajón.